Puerto Rico es una isla en el Caribe entre el Caribe y el Atlántico. No tiene vecinos, pero la Dominica República está muy cerca. Ahora es un territorio no incorporado de los Estados Unidos y las personas de Puerto Rico prefieren español, pero hablan inglés. La gente de Puerto Rico no vota en elecciones de los Estados Unidos. Su cultura es muy similar a los otros grupos en las Islas Caribes. Colón encontró Puerto Rico en su expedición segundo. Puerto Rico fue una parte del Imperio de España por mucho tiempo. Después de la guerra entre España y los Estados Unidos ganó control sobre Puerto Rico. Puerto Rico tiene un gobernador, es Ricardo Rossello. Su presidente es Donald Trump porque ahora aún es un territorio de los Estados Unidos. Hay elecciones democráticas cada 4 años. Muy similar a los Estados Unidos, las ciudades tienen alcaldes y los territorios en Puerto Rico tienen alcaldes. Puerto Rico tiene un miembro de la Cámara de Representantes, es Jennifer González ahora en el gobierno de los Estados Unidos, pero no tiene un voto con normalidad. Su miembro solamente observar las acciones. La gente vota y muchos quieren crear un estado en Estados Unidos, pero muchos de las ciudadanas en Estados Unidos no quieren. Los Estados Unidos están encargados de la defensa de Puerto Rico y el ejército de los Estados Unidos tiene una sección de su Guardia Nacional en Puerto Rico para los nativos de Puerto Rico. El ejército de los Estados Unidos no tiene muchas bases militares en Puerto Rico, pero muchos ciudadanos de Puerto Rico sirven en el ejército de los Estados Unidos. Puerto Rico usa el dólar, porque el dinero es el mismo de los Estados Unidos. Negocios son muy fáciles porque no incluyen el canje de dinero. Puerto Rico tiene muchos bancos, por ejemplo, Banco Popular de Puerto Rico, Caribe Federal Credit Union y First Bank. El turismo es una industria muy grande en Puerto Rico, porque Puerto Rico no es una nación soberana. Los ciudadanos de los Estados Unidos no necesitan un pasaporte. Tienen muchas actividades para turísticos, por ejemplo, lugares históricos, culturales y naturales. Tienen algo para todas las personas que interesan en Puerto Rico. Farmacéuticos son una industria muy grande de Puerto Rico. 8 de los 10 más grandes del mundo están en Puerto Rico y manufacturan muchas medicinas y otros químicos que están usando en muchos productos en Estados Unidos y más allá. Emplean mucha gente en la isla y es muy importante para su economía. Agricultura es tampoco muy importante en la isla. Del comienzo con España, Puerto Rico fue muy importante para cultura y casi toda su economía fue agricultura porque la tierra y clima está bien, pero fue próspera desafortunadamente con la ayuda de esclavos. Muchos cultivos que crecen en las trópicas están en Puerto Rico, por ejemplo, bananas, piñas, caña de azúcares y café. Muchas de las exportaciones llegan a Puerto Rico en los barcos. El socio comercial primero es Estados Unidos con más de 90% de sus exportaciones totalmente. De los otros 10% en mayores con la Dominica República, Países Bajos y Gran Bretaña. En totalmente más o menos 46 billones de exportaciones. Porque Puerto Rico es una isla relativamente aislada, necesita importar mucho. Las importaciones más grandes son equipos pesados, vehículos pequeños y grandes, ropa y productos petróleos. Botes y aeroplanos son muy importantes para importaciones en Puerto Rico. En totalmente tiene 29 billones de importaciones. Similar a los Estados Unidos, Puerto Rico tiene códigos postales y prefijos. Tienen muchos códigos postales diferentes y es un sistema del servicio postal de los Estados Unidos. Llamadas de teléfono no cuestan dinero extra porque no es una nación soberana. Puerto Rico tiene 2 proveedores primeros para el Internet y televisión. Claro es el más grande con servicio en casi 90% del país. El segundo es Liberty Cablevision con 86% del país. Mucha gente de Puerto Rico tiene el Internet y televisión y hay muchas compañías locales para esas cosas. El aeropuerto primero de Puerto Rico está en San Juan y es internacional. La mayoría que los otros no están internacional son prohibidos para el país. Las aerolíneas más grandes son de los Estados Unidos: American Airlines, Delta Airlines, Frontier Airlines, Southwest Airlines. Las aerolíneas de barrios incluyen Air Century y Air Sunshine. Puerto Rico tiene mucha transportación pública. Tiene un tren nacional, el tren urbano, y está en las ciudades grandes.
También las ciudades tienen autobuses, por ejemplo La Ama, Autoridad Metropolitana de Autobuses en San Juan, y el Puerto Rico Metropolitan Bus Authority, y otros. Puerto Rico también tiene mucha transportación privada. No tiene Uber que está en Estados Unidos, pero Puerto Rico tiene muchos taxis. Por ejemplo, a Puerto Rico Compañía de Turismo y muchos otros que son pequeños. Transportación pública es más popular, pero transportación privada es disponible. Los negocios en Puerto Rico son importantes, especialmente para las compañías de farmacéuticas. Similar a los negocios y otros países en América Latina, es muy importante para conversación amable antes del comienzo. Las relaciones personales son muy importantes para las personas en Puerto Rico y entonces es también importante en negocios. No hay muchos problemas grandes en Puerto Rico ahora. Puerto Rico se está recuperando de Huracán María y hay tensión entre los Estados Unidos y los ciudadanos y oficiales en Puerto Rico, quien dice que Puerto Rico necesita más ayuda de los Estados Unidos. También hay una discusión grande sobre la categoría de Estado para Puerto Rico en los Estados Unidos.